Hola, ¿qué tal, compañeros y profesora? Nosotros somos el equipo 2, los cuales los integrantes son Díaz Ramírez, Ana Jennifer, Figueroa Ramírez, Luz Gabriela y su servidor Julián Diego Bertrán. A lo largo de este video hablaremos sobre el tema de las reacciones químicas. Para empezar, hablaremos sobre la definición de la reacción química. Una reacción química es un proceso en el que ciertas sustancias interactúan bajo ciertas condiciones para formar una o más sustancias. Estas se representan mediante ecuaciones químicas. La que se muestra aquí es una reacción sencilla, la cual se está representada mediante una ecuación, aunque en este ejemplo se están mostrando las moléculas. Se lee el signo más cómo reacciona con y la flecha que está después cómo produce. Es decir, que en este caso se leería como el hidrógeno reacciona con oxígeno, lo cual produce agua. Las sustancias iniciales que están a la izquierda de la flecha se llaman reactivos o reactantes, es decir, estos de aquí son los reactantes y los que están a la derecha de la flecha se llaman productos, ya que son los que se forman en la reacción. Para estas reacciones hay diferentes tipos. Una de ellas y de las más usuales son las reacciones de combinación, también llamadas síntesis, que es aquella en las que dos o más sustancias se combinan para formar un solo producto, como su estructura que se muestra a continuación, la cual A más B, los cuales serían los reactivos, forman un producto o pueden formar más, pero que se relacionan con los anteriores. ¿Cómo se muestra en el ejemplo? Que el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para formar amoníaco, que este es uno de los ejemplos más cotidianos y que se forma mediante esta reacción de síntesis o combinación entre el nitrógeno y los hidrógenos. Otra de ellas es la reacción de descomposición, la cual sería, digámoslo así en palabras sencillas, lo contrario a la de síntesis o combinación. Esta es la que una sustancia compleja separa en sustancias más sencillas. Sucede cuando un compuesto se descompone para formar dos o más sustancias. Como lo mencioné, lo contrario a la de síntesis. Aquí está la estructura y como se pueden dar cuenta, la estructura es lo contrario a la anterior, ya que ahora el reactivo es AB y esto separa a los elementos para formar una reacción más sencilla en los productos, lo cual quedaría como A más B. Un ejemplo de este tipo de reacciones es el clorato de potasio, formando cloruro de potasio y óxido diatómico. Como se muestra aquí, el clorato de potasio está en las partes de reactivos y este se descompone en cloruro de potasio y el óxido diatómico. Otra reacción son las de sustitución simple, también llamadas desplazamiento simple, que ocurre cuando un átomo de un compuesto es reemplazado por un átomo o ion de otro elemento. Es decir, que sucede cuando un elemento toma el lugar de otro en el compuesto original, generándose así un compuesto nuevo. Aquí se muestra la estructura de estos, ya que A más B, C, los cuales serían los reactivos, y pasa a ser AC más B. Es decir, como se ve, el A toma el lugar ahora del B, formándose un compuesto nuevo, el cual es AC, y desplaza al reactivo B, el cual se suma al producto. Se divide en tres categorías, las cuales son desplazamiento del metal, que son el ejemplo que vimos anteriormente, el desplazamiento del hidrógeno y el desplazamiento del halógeno. Para saber si esta reacción, si un metal puede de metales, ya que solamente es posible cuando el metal del pueda desplazar en la serie de actividad. Como vemos aquí, el litio está arriba del sodio, del hidróxido de sodio. Es por formar ahora hidróxido de litio y desplazando al sodio, porque el litio está arriba del sodio. Otra reacción de sustitución en doble. ¿Qué sucede cuando cambian dos elementos de dos compuestos y se llevan a cabo en solución acuosa? Se caracterizan por la formación del producto insoluble, el cual se llama precipitado. Es por eso que se le nombra también a estas reacciones como reacciones de precipitación. Es decir, es algo muy parecido a las anteriores, solo que ahora sucede con dos elementos, como se muestra aquí con el cloruro de sodio, el cual el sodio toma el lugar primero
de la plata y luego el cloro toma el lugar del nitrato para formar estos nuevos productos. También se ayuda con las reglas de solubilidad que se muestran en esta tablita para saber qué compuestos son solubles, en los cuales los vuelve no solubles. Y también se muestran los compuestos insolubles y cuáles son las excepciones, es decir, los cuales sí son solubles. Reacciones endotérmicas. Son aquellas que absorben energía o calor para llevarse a cabo. Tienen la fórmula A más B más energía en los reactivos y producen C en los productos. Este tipo de reacciones tienen una variación de entalpía mayor a 0. La entalpía, representada por la letra H, se utiliza para medir el calor absorbido o liberado junto con la variante delta, que significa cambio en, o energía, que es el triangulito. Un ejemplo de este tipo de reacción es la fusión del agua, ya que esta pasa del estado sólido, como hielo, a estado líquido, mediante el calor absorbido. Reacciones exotérmicas. Liberan calor o energía al producirse. La energía liberada la ganan los alrededores. Un ejemplo de este tipo de reacción es la condensación del agua, ya que pasa del estado gaseoso al estado líquido, y la variación de entalpía de este tipo de reacción es menor a 0. Reacciones de combustión. Una sustancia orgánica reacciona con el oxígeno desprendiendo luz y calor. Este tipo de reacciones también son exotérmicas, ya que pues también desprenden calor. Ocurre cuando una sustancia combustible reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono, agua, y este tipo de reacciones también liberan calor y luz para producir distintas llamas. En los reactivos está el combustible más el comburente. El combustible puede ser sólido, líquido o gaseoso, como por ejemplo la madera, la gasolina o el gas. La mayoría de combustibles tienen la fórmula CXHY, o sea, carbono X, hidrógeno Y, que este tipo de fórmula, la mayoría que lo tienen son los hidrocarburos o los alcanos. Y el comburente, que es aquella sustancia indispensable para llevar a cabo la reacción, y en este tipo de reacciones el oxígeno, ya que este es el comburente universal. Y los productos, pues es el dióxido de carbono, el agua y el calor, si la reacción está completa. Si la reacción está completa, es porque el oxígeno es menor al que se necesita y forma monóxido de carbono. Reacciones de neutralización. Ocurre cuando se mezcla un ácido fuerte y una base fuerte, formando una sal, agua y se libera calor. Este tipo de reacción también es exotérmica. Este tipo de reacción se utiliza mayormente en la agricultura, ya que la acidez de los suelos afecta en las propiedades de los alimentos, y también en la industria, ya que muchas de estas generan desechos ácidos o básicos y pues necesitan neutralizarlos para que no produzcan daños al ambiente. También se utilizan en distintos tipos de industrias, como la de maquillaje y muchas más. Tienen la estructura HA más BOH es igual a los productos ABA más agua. Reacciones iónicas. En estas se forman iones, partículas cargadas eléctricamente,
y las reacciones iónicas generalmente ocurren en disolución acuosa, consisten en la interacción eléctrica de especies iónicas solvatadas o dispersos en el disolvente, que comúnmente es agua, y este tipo de reacciones son rápidas. Reacciones nucleares. Una reacción nuclear es un procedimiento que lleva a combinar y modificar los núcleos de los átomos y las partículas subatómicas. A través de esta clase de procesos, los núcleos pueden combinarse o fragmentarse, absorbiendo o liberando partículas y energía de acuerdo a cada caso. Una fusión nuclear es el proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar se unen y forman un núcleo más pesado. Simultáneamente se libera o absorbe una cantidad enorme de energía que permite a la materia entrar en un estado plasmático. Fisión nuclear es la reacción en la que el núcleo de un átomo pesado, al capturar un neutrón incidente, se divide en dos o más núcleos de átomos más ligeros, llamados productos de fisión, emitiendo en el proceso neutrones, rayos gamma y grandes cantidades de energía. Reacciones irreversibles. Las reacciones en las que se agotan los reactivos o el reactivo que se encuentra en defecto, reactivo limitante, se denominan reacciones irreversibles porque tienen lugar en un solo sentido. Las reacciones que pueden tener lugar en los dos sentidos se conocen como reacciones reversibles. Reacciones reversibles. Se realiza simultáneamente en dos sentidos, es decir, a medida que se forman los productos, estos reaccionan entre sí para formar nuevamente reactantes. Estas reacciones se representan en una ecuación química con una doble flecha que separa los reactantes de los productos. Otras de las reacciones más usuales son las reacciones de óxido-reducción. Este tipo de reacciones son aquellas en las que los electrones se oxidan y aquí se muestra una semireacción de reducción, la cual vemos como el cobre disminuye su estado de oxidación al ganar electrones. Y la otra es una semireacción de oxidación, donde vemos que el hierro pierde electrones, es por eso que su número de oxidación aumenta y vemos que, es decir, que se oxida. Aquí podemos ver una ecuación química, una reacción química, donde vemos que el cobre pasa de el número de oxidación más 2 en los reactivos a 0 en los productos, es decir, que está ganando electrones, por lo cual decimos que el cobre es el que se reduce. Y vemos como, por el contrario, el nitrógeno, que está en menos 3 en los reactivos y 0 en los productos, se oxida, ya que está perdiendo los electrones. Por eso que decimos que se oxida. Para todas estas ecuaciones que mencionamos anteriormente, existe un balanceo de reacciones químicas. El balanceo de reacciones no es más que una consecuencia de la ley de la conservación de la masa de la tierra, por lo que la masa de los reactivos debe ser igual a la masa de los productos. Esto implica que la cantidad y variedad de átomos presentes en los reactivos debe mantenerse en los productos. Lo único que varía es la forma en que están combinados. Aquí podemos ver un ejemplo, cómo los reactantes y los productos deben estar igual tanto en los reactivos como en los productos. Es decir, vemos que solamente cambia su forma y se agregan subíndices para que pueda estar balanceado. Para esto existen varios métodos, principalmente el método del tanteo, el cual es una simple inspección que consiste en igualar el número de átomos de cada uno de los reactantes y de los productos mediante tentativa o error. El método funciona normalmente para funciones sencillas. Y en este caso se recomienda balancear primero los átomos que son diferentes al oxígeno y al hidrógeno.
Las fórmulas de las sustancias no se deben separar ni alterar en sus índices y los coeficientes se multiplican por los respectivos subíndices. Aquí podemos mostrar una reacción química sencilla, la cual ya está balanceada, pero veremos cómo hacerlo por el método del tanteo o simple inspección, como se muestra aquí en el texto. Aquí está otra vez esta reacción. Como vemos, a la hora de sacar sus números de elementos o de que hay, podemos observar que, por ejemplo, empezamos por el hierro, en el cual en la parte de los reactivos hay solamente un hierro, en la parte de los productos también hay un hierro. Continuamos con el fósforo, donde nos damos cuenta que en los reactivos solo hay un fósforo y en los productos dos. Continuamos, como los decía el texto anterior, con los hidrógenos, el cual vemos que en la parte de los reactivos hay 3 y en la parte de los productos solo 2. Y para finalizar lo hacemos con el oxígeno, donde vemos que hay 5 en los reactivos y hay 7 en los productos. Aquí, por simple inspección, es decir, vemos cómo si agregamos un 2 en el primer reactivo y un 2 en el segundo producto, en el agua, podemos hacer que esté balanceada, es decir, que haya los mismos elementos de un lado, el mismo número de elementos en los reactivos y en los productos. Como vemos, al hierro no lo modificamos, por lo que queda igual uno en los reactivos y uno en los productos. El fósforo ha sido modificado con el subíndice 2 que agregamos, donde ahora hay 2 fósforos y en los reactivos y 2 en los productos, quedando el fósforo balanceado. Ahora vemos como el hidrógeno, igual modificado por los subíndices, hay 4 hidrógenos en los reactivos y 4 ahora ya en los productos, ya que 2 por 2 por el subíndice que está en el H se multiplican y quedan 4. Y ahora con el oxígeno, donde vemos que quedan 8 en los reactivos y 8 en los productos, quedando así, de esta forma, balanceada por el método del tanteo. Para las últimas fracciones que mencionamos, las oxidorreducción, hay un método en particular para balancearlas, el cual lleva por nombre método redox o método óxido-reducción. Este método se basa en la formulación matemática de las semirreacciones químicas, las cuales describen los cambios en el estado de oxidación que experimentan cada componente en la reacción química. Este método, como lo mencioné, es aplicable en las reacciones oxidación-reducción. Las reacciones redox se dividen en semirreacciones, como lo mencionamos anteriormente al explicar este tipo de reacciones. La reducción, una semirreacción que se reduce y la otra que se oxida. Y ayudan a la visualización de la transferencia de electrones y facilitan el balance. Aquí se muestra un ejemplo de una reacción química redox. Y aquí ya sacamos su número de oxidación, el hidrógeno con +1, el nitrógeno con +5, el oxígeno se queda con -2, el hidrógeno sigue con +1 y el oxígeno con -2 y el fósforo como se encuentra solo con número de oxidación 0. Continuamos en los productos y vemos como el hidrógeno continúa con su número de oxidación +1. El fósforo, aquí ya podemos ver cómo cambia, ahora a +5. El oxígeno queda con -2 igual. El nitrógeno, vemos que también hay un cambio, ya que ahora es con número de oxidación +2. Y el oxígeno se queda igual en -2. Aquí está otra vez la reacción con los números de oxidación de cada elemento. Y podemos ver que el nitrógeno es el que se reduce y el fósforo el que se oxida. Podemos simplemente ver cuántos electrones son los que ganan o pierden respectivamente. Es decir, aquí el nitrógeno, la diferencia que hay es de 3, de N+5 a N+2. Y el fósforo, la diferencia es de 5 electrones, ya que va de 0 a 5. Ahora, para continuar y hacer el balanceo, los electrones
que están aquí hacen un tipo de cruce y se multiplican. Es decir, el nitrógeno va a multiplicarse por 5 y el fósforo por 3. Después de hacer ahora ya la multiplicación, queda de esta manera. 5 moléculas de nitrógeno con número de oxidación más 5, más los 15 electrones, que producen 5 igual de nitrógeno, pero con número de oxidación más 2. Y en el fósforo quedan 3 de fósforo con número de oxidación 0, menos los 15 electrones, los cuales forman pues los 3 fósforos, pero con número de oxidación más 5. Primero, pues vemos que los 15 electrones se cancelan, ya que más o menos se cancela, y solamente se bajan el nitrógeno primero y luego el fósforo, siguiendo la flecha, es decir, los reactivos primero, luego los productos que están después de la flecha. Y ahora sí, lo que hacemos es sustituir los coeficientes que están aquí en la reacción, es decir, el nitrógeno que vale más 5 se encuentra en el primer reactivo, se lo colocamos, el agua aquí no participa y el fósforo sí participa porque aquí está el coeficiente de 3, el cual aquí está participando, y el 3 fósforo también está participando en el primer producto, al igual que el nitrógeno. Como vemos, aún así no queda balanceada, ya que quedan diferentes números de reactivos y diferentes números de productos. En este caso, lo que vamos a hacer ahora es utilizar el método anterior del tanteo para finalizar el balanceo. Para eso, solamente lo que hicimos fue agregar un 2 a la molécula de agua, quedando ahora sí, de esta manera, balanceada la reacción, ya que tenemos el mismo número de reactivos de cada elemento y de los productos. Bueno, con esto podemos concluir y dando cuenta la diversidad que hay de reacciones químicas y cómo estas están presentes en nuestra vida cotidiana con algunos ejemplos que pudimos mostrar, al igual de cómo también se pueden balancear y la importancia que tiene este balance. Eso sería todo por parte de nosotros, del equipo 2. Agradecemos mucho su atención y nos vemos hasta la próxima.